Hoy hablaremos sobre el Manifiesto Capitalista de Robert Kiyosaki. El libro trata sobre la influencia del socialismo actual y cómo se está declinando a grandes pasos hacia el comunismo global. Habla sobre el adoctrinamiento que se hace en las escuelas con ideología en vez de enfocarse en la calidad de los estudios. Ejemplos: teoría crítica de la raza, el Black Lives Matter, los pronombres de género, etc. Robert enfatiza que el mundo es libre de decidir lo que quiere ser y su elección. En lo que Kiyosaki no está de acuerdo es en el adoctrinamiento y la censura cuando hay opiniones opuestas, o sea, la libertad de expresión. Hay muchas citas de gente muy importante que predecían que esto pasaría, como el caso de los bancos centrales, concretamente la Fed. Tacha a la Reserva Federal y a los bancos centrales en general de marxista, y me impactó que lo dijera porque tiene bastante sentido. Es central y nadie más que esos bancos pueden imprimir a su antojo trillones y trillones de dinero. Robert explica cómo protegerse de la inflación y recomienda varios libros que tratan sobre impuestos, bienes raíces, la historia y la política. Manifiesto Capitalista es apto para escépticos de la corriente actual y en general para gente que quiere prosperar económicamente y defenderse de los ataques de opiniones opuestas relacionadas con el capitalismo. Si quieres rebatir a un socialista o a un comunista del por qué ese sistema crea pobreza, hambruna y se va hacia el totalitarismo y a la pérdida de derechos fundamentales, o por qué lo que se enseña en la escuela sobre la corriente actual es falaz, este es un buen libro para iniciarse en el tema y dejar sin respuesta a quien te quiera ofender por tener opiniones opuestas. El autor sabe que se expone a que le censuren y a que su carrera se vea afectada por la cultura de la cancelación. Es por eso que en su canal de YouTube Rich Dad puedes ver en inglés varios casos de cómo afectó el comunismo y el socialismo a varias personas. Entre las citas más destacadas se encuentra la de Padre Rico. Dijo: obtén un empleo donde puedas aprender a vender, aprende a invertir en bienes raíces, aprende a usar la deuda como dinero, aprende a generar millones de dólares pagando pocos impuestos, pero de forma legal. No te conviertas en empleado de nadie, aprende a ser empresario para que puedas generar empleos para cientos de personas. A Kiyosaki le hicieron leer libros sobre historia general y económica. Entre los más destacados tenemos a Manifiesto Comunista y El Capital de Karl Marx, Mi lucha de Hitler y El libro rojo de Mao. En Manifiesto Capitalista se denuncia que se está enseñando cosas falaces en la escuela. Una de ellas es la teoría crítica de la raza. Según Kiyosaki, la tacha de racista y divisoria. Se enseña que hay víctimas y opresores. Las víctimas de personas de raza negra y los opresores los de raza blanca. En la corriente actual está la cultura woke. Es un término que, originado en los Estados Unidos, inicialmente se usaba para referirse a quienes se enfrentan o se mantienen alerta frente al racismo. Posteriormente llegó a abarcar una conciencia de otras cuestiones de desigualdad social, por ejemplo, en relación con el género y la orientación sexual. Kiyosaki también expone cómo se usó el virus de 2020 y el impacto real que tuvo en la economía. Hace entrever que fue a propósito con el fin de cerrar negocios e imponer poco a poco el comunismo global. Prueba de ello es que en YouTube y otros medios de comunicación te censuraban si hablabas del tema, y más aún si hablabas en contra. Se pierden los derechos fundamentales de desplazamiento, trabajo, poder ejercer tu negocio, estudiar, etc. Además de ello, cuenta como padres indignados por la imposición de programas de estudio racializados, con la teoría crítica de la raza y los cierres impuestos por el virus, así como por la obligación de usar cubrebocas en los salones de clases locales que violaban la ley patriótica. Otro punto destacado es que Kiyosaki es bastante tajante con el Black Lives Matter. Dice que es racista. En vez de ello, ¿por qué no se pone All Lives Matter, que significa que todas las vidas importan, y no solo las de raza negra? Eso es discriminatorio. Entre los temas polémicos hemos recopilado los siguientes: el virus de 2020, el Black Lives Matter, la teoría crítica de la raza, la guerra de Vietnam, el feminismo, la campaña de desfinanciamiento contra la policía, el comunismo, Hitler, marxismo, racismo, adoctrinamiento en los niños y el Bitcoin descentralizado.
El tema de los impuestos y la inflación no podía faltar. Kiyosaki los tacha de comunistas. De hecho, no es el mismo quien lo dice, sino el propio Lenin. Dijo: la mejor manera de vencer a la burguesía es machacándola entre las dos piedras del molino, los impuestos y la inflación. Otra cita de Lenin es la siguiente: la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corrompiendo la moneda. La inflación es el impuesto invisible. ¿Quién puede corromper la moneda a su antojo? Los bancos centrales, aquellos que tienen el poder de imprimir dinero de la nada. De hecho, al ser centrales, Kiyosaki dice que el comunismo global ya se está implantando poco a poco sin darnos cuenta. Kiyosaki recomienda la lectura de Jim Rickards, que es el autor de la lista de bestsellers de The New York Times. Escribió los libros Road to Ruin, Currency Wars, The Death of Money y The New Case for Gold. Habla sobre las divisas, el oro, etc. Padre Rico obviamente estaba en contra del comunismo. Decía: si le das dinero a la gente por no ir a trabajar, no tendrá ningún incentivo en tener un trabajo. El libro, Manifiesto Capitalista, también habla de la teoría monetaria moderna y el ingreso básico universal, o ingreso mínimo vital. La idea central de la teoría monetaria moderna es que los gobiernos con un sistema de divisa fiat, es decir, dinero fiduciario o por decreto, puedan y deban imprimir o generar con unas cuantas pulsaciones en el teclado todo el dinero que necesiten para gastar, porque no pueden caer en bancarrota o ser insolventes a menos de que se tome la decisión política de hacerlo. Eso es justo lo que pasó en 2020 con el virus. Se imprimieron trillones y trillones de dólares, la bolsa de valores subió como nunca, a pesar de tener sus negocios sin o parcialmente sin facturación alguna. Además de ello, llevó a los 3 años posteriores niveles de inflación que hacía años que no se veía, conllevando a una corrección importante en la bolsa de valores y a que los bonos y los depósitos bancarios ofrezcan en la actualidad rentabilidades muy altas. Si vives en Europa y quieres invertir en depósitos bancarios de hasta el 4,40% anual, escríbeme en los comentarios. O si prefieres invertir en acciones, ETFs o criptomonedas, también me puedes contactar. Siguiendo con el resumen, según un psicólogo llamado Gad Saad, dijo: hoy en día, Occidente sufre de una pandemia devastadora, una enfermedad colectiva que destruye la capacidad de la gente para pensar de manera racional. A diferencia de otras pandemias en las que los patógenos biológicos son los culpables, el responsable se compone de una serie de malas ideas engendradas en los campus universitarios que van socavando los edificios de nuestra razón, libertad y dignidad individual. En otras palabras, el posmodernismo. Así se define. Las dos ideologías contendientes en el posmodernismo son el marxismo y el historicismo, así como todas sus corrientes derivadas: justicia social, diversidad, multiculturalismo, sustentabilidad y ciudadanía global. Después de la Segunda Guerra Mundial y de las revelaciones respecto a los crímenes de Stalin, los académicos marxistas empezaron a migrar del marxismo económico tradicional a una versión sustentada en la cultura. Incluso dejaron de usar el término marxista. El primer grupo, la Escuela de Frankfurt, se originó en Alemania y condujo al ascenso del marxismo occidental y del marxismo cultural. Algunos de los miembros de esta escuela migraron a Estados Unidos. El comunismo se ha infiltrado en la sociedad. Los hechos que sostienen la noción de que la primera etapa del marxismo-leninismo se ha completado son las siguientes. 1. El presidente Trump fue censurado. 2. Origen cuestionable del virus en 2020. 3. Laboratorio de Wuhan financiado por Estados Unidos. 4. Los médicos que cuestionaron el virus fueron despedidos. 5. Los negocios durante ese periodo fueron cerrados y Estados Unidos se convirtió en un estado policíaco. 6. Las escuelas estuvieron cerradas y los jóvenes estudiando desde casa. 7. Iglesias cerradas. 8. Cubrebocas obligatorios. Es como Hitler forzó a los judíos a usar estrellas amarillas. 9. Gente esencial para Trump, como el general Flynn y Roger Stone, fue arrestada. 10. Biden y Harris asumen el poder en una elección cuestionable. 11. Trump es culpado por la invasión del Capitolio del 6 de enero. 12.
ataques incendiarios y saqueos en las ciudades. Entre otros de los motivos están la cancelación del financiamiento de la policía, la interrupción de la construcción del muro de Trump en la frontera sur, la apertura de la frontera sur para cualquier persona, gente a la que se le paga por no trabajar, se imprimieron billones de dólares falsos, se creó una burbuja de activos aún más grande que la de 2008, aumentaron la carencia de vivienda, la desesperación y la violencia, y más estadounidenses dependientes del gobierno. Todo esto conlleva unos acontecimientos futuros que ya se están dando. Un ejemplo de ello es la inflación, que derivará en hiperinflación, y lo peor de todo, a la segunda etapa de la infiltración del marxismo-leninismo. Ahora hablemos de la cultura de la cancelación. Según Kiyosaki, hoy en día da más miedo a un grupo de personas cobardes y débiles juntas que una sola persona valiente y fuerte. Según Gad-Sad, esta gente no te deja hablar con libertad de expresión y se unen para arruinarte y difamar si tu discurso está en su contra, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Son los denominados los guerreros de la justicia social y pueden generar caos en la razón y en la vida pública. Pueden limitar la disposición de la gente a hablar y pensar con libertad, sin siquiera constituir una mayoría. Un ejemplo de ello es lo que pasó con Donald Trump. Le banearon la cuenta de Twitter y las elecciones fueron manipuladas. No le dejaron hablar ni expresarse. El libro también habla sobre Karl Marx, adorado por la corriente actual, pero criticado por los que realmente mueven dinero y generan prosperidad económica. Karl Marx critica el capitalismo y predijo que habría una revolución del proletariado. Según él, los medios de producción deben ser repartidos entre todos. En otras palabras, quiere abolir la propiedad privada. De hecho, está muy a la par con la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Esta frase tan aterradora es lo que nos esperará. Ojalá que no. Lo mismo con lo que reducirán el hecho de comer carne. De hecho, tengo un vídeo que habla sobre ello, la Agenda 2030 y la economía verde. Puedes verlo en la descripción del vídeo. ¿Cómo se puede combatir el comunismo y la corriente actual? Según Padre Rico, la mejor manera de hacer frente al comunismo, que se imparte en las escuelas, es enseñando el capitalismo en nuestro hogar. No ahorres dinero, invierte en activos reales. Antes de 1971, valía la pena ahorrar dinero, pero desde que Nixon quitó el dólar del patrón oro y los bancos centrales imprimían dinero a su antojo, el dólar iba perdiendo poder adquisitivo. Se convirtió en una creación de deuda e impuestos. Kiyosaki recomienda invertir en activos reales, especialmente bienes raíces, oro, plata y más recientemente también recomienda Bitcoin y Ethereum. El problema del socialismo, el marxismo y el comunismo es que hacen la vida más difícil y costosa porque los socialistas no producen nada, solo consumen. Por eso la mayoría de las tiendas de abarrotes están vacías en los países socialistas. Los socialistas, según Kiyosaki, dificultan la vida, la hacen más cara. Son la causa de la creciente brecha entre los ricos y todos los demás. Aumentan los impuestos, acrecientan la deuda, extienden los programas de subsidios y definen a los ricos como gente codiciosa. La cuestión es que los gobiernos nunca les cobran impuestos a los ricos porque necesitan que los capitalistas hagan lo que ellos no pueden. Incluso les ofrecen incentivos para que cumplan su labor. Los gobiernos solo le cobran impuestos a la gente que trabaja por dinero. Trataré de parafrasear una advertencia de Marx en su manifiesto comunista. Para un desarrollo adecuado del comunismo se requiere de un impuesto sobre los ingresos denso, progresivo o gradual. Ahora vamos con las escuelas. La escuela te enseña a ser un pobre trabajador. ¿Por qué? Porque las escuelas no imparten educación financiera. Las escuelas enseñan que los errores te vuelven estúpido. Y las escuelas enseñan que pedir ayuda es hacer trampa. Kiyosaki dice que la educación postmoderna es una tierra fértil perfecta para la teoría crítica de la raza, la cultura de la cancelación y el movimiento woke, así como para la división que estos movimientos pueden provocar en torno a dilemas como el de la diversidad, la inclusión, la justicia social y los pronombres de género. La educación postmoderna no tiene que ver con la diversidad ni con la inclusión, sino con la división y la conquista. No se trata de Estados Unidos de América, sino de los estados divididos de América. Gad-Sad resumen. Estas iniciativas del lenguaje políticamente correcto están mal dirigidas y son dañinas. Producen víctimas, profesionales totalmente convencidas de sus privilegios,
las cuales, además de esperar no ser ofendidas en absoluto, engendran una atmósfera sofocante en la que todos los individuos caminan de puntillas por temor a cometer un pecado capital lingüístico. Kiyosaki también habla sobre el economista Thomas Sowell. Él es un doctor en economía que tiene bastante relevancia en el libro. Es autor de Economía Básica. De hecho, puedes ver un resumen del libro en este enlace que te dejo en la descripción. Thomas Sowell dice: la palabra racismo es como el ketchup, se la puedes añadir prácticamente a todo. Si alguien exige evidencias, lo catalogan de racista. Thomas Jefferson lo advirtió: si los estadounidenses llegan a permitir que los bancos privados controlen la emisión de su moneda, primero a través de la inflación y luego de la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor, los bancos, privarán a la gente de toda propiedad hasta que sus hijos despierten un día y no tengan un hogar en el continente que sus ancestros conquistaron. El poder de emisión debe ser arrebatado de los bancos y devuelto a la gente, a quien le pertenece por ley. Sinceramente, creo que los establecimientos bancarios son más peligrosos que los ejércitos permanentes y que el principio de gastar dinero, que bajo el pretexto del financiamiento, deberá pagar la posteridad, no es más que una mera de desfalcar a la gente del futuro a gran escala. El caballo de Troya. Al movimiento ambientalista se le ha denominado caballo de Troya del marxismo. Los marxistas entran a nuestras escuelas ocultos en su caballo de Troya, un regalo para las escuelas bajo el nombre de programa educativo. Thomas Sowell advirtió: hoy en día, en muchas de nuestras escuelas no solo se descuida de la educación, también se le reemplaza en gran medida con adoctrinamiento ideológico. La advertencia de Lenin. El establecimiento de un banco central representa el 90% del proceso para que un país se vuelva comunista. La Fed, que tenemos ahora, es el tercer banco central de Estados Unidos. Fue fundada en 1913, el mismo año que se creó el IRS, Internal Revenue Service, o Servicio Tributario. Para que la Fed pueda imprimir dinero falso, el gobierno debe estar en posibilidad de recaudar impuestos. Una de las razones por las que el dólar es más poderoso que el Bitcoin es que todos los impuestos de Estados Unidos deben ser pagados en dólares. Por eso, usa la deuda a tu favor. Antes de que uses la deuda como dinero, te recomiendo mucho que leas los libros de Ken McElroy y veas cómo invierte él en bienes raíces. También el libro de Tom Wheelwright sobre la riqueza libre de impuestos. Kiyosaki también recomienda los libros de Garrett Sutton sobre cómo usar las corporaciones para acelerar las pérdidas fiscales, las ganancias corporativas y para proteger tus activos de los depredadores. Si tienes una educación financiera limitada, te recomiendo que seas sumamente cuidadoso cuando te endeudes. Puedes adquirir estos libros en la descripción del libro, o si lo prefieres en versión audiolibro, también te dejaré el enlace de la descripción. Si pinchas en uno de estos enlaces, obtendrás un mes gratis, y yo me ganaré una pequeña comisión. Muchas gracias. Te recomiendo que adquieras Manifiesto Capitalista, ya que no hemos publicado la totalidad de la obra. Tiene historias, citas y más información que seguro te interesará muchísimo. Te animo a que lo leas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.